Testimonio de fe. Con la hermana Cleo. Hola mis hermanos y hermanas en Cristo. Hoy quiero compartir mi testimonio que he titulado En busca de Dios. Sí, porque mi vida ha sido un laberinto y sé que muchos se identificarán conmigo. Procedo de un pequeño pueblo totalmente católico, donde la Virgen de Altagracia es su patrona, donde se celebran las patronales con gran algarabía, misas, novenas, juegos, fiestas. Mis padres emigraron a la capital cuando yo tenía 3 años. Y allí quedaron en este pequeño pueblo sepultadas las creencias de mi padre. Pues, siendo sincera, nunca los vi en misa ni me llevaron. Pero Dios tenía un propósito hermoso conmigo y me dejaron ir con mis amigas a la catequesis y a misa los domingos, ahí en la iglesia Santa Bárbara, donde aprendí de Dios, aprendí a rezar. También hubo un tiempo en que mi papá ponía el rosario de la Virgen a las 6 de la tarde y nos enseñó a hincarnos de rodillas delante de la consola a hacer ese rosario todos los días. Así fue mi niñez, catequizándome, yendo a misa, pero sin nunca poder hacer la primera comunión, porque mis padres no se involucraron, no me compraron el vestido y los accesorios. En mi adolescencia visité y recibí estudios bíblicos en las diferentes iglesias evangélicas, los mormones, los pentecostales, los testigos de Jehová, los UNITE, donde aprendí metafísica, etcétera, de las cuales me fui desvinculando por diferentes razones, hasta que después del divorcio de mis padres, mi papá conoció a una señora que lo llevó a la iglesia adventista del séptimo día. Y en consecuencia, a nosotros sus hijos. Unión que no se pudo realizar porque mis padres eran casados por la ley y por la iglesia católica. Somos 10 hermanos de padre y madre. Y aún así, bautizado en la iglesia católica, mi padre también bautizó a mis hermanos más pequeños en la iglesia adventista. Me encantaba esta iglesia. Quería ser adventista. Me gustaban los himnos, sus prédicas, la armonía que allí se respiraba, sus cultos, así como los estudios bíblicos. Esa era mi iglesia en aquel entonces. Quería estudiar teología en su universidad. Recuerdo que 1 o 2 días en la semana iba un pastor a darme estudios bíblicos y a instruirme. Mis hermanos estudiaban en el colegio adventista y pertenecían al grupo de
los Boy Scouts de la iglesia e hicieron amigos allá. Yo por mi parte no pude, porque mi generación era muy presuntuosa. Y creo que por una de esas razones me desilusioné de la iglesia, porque había clasismo. Los ricos y con influencia tenían lugares reservados, donde nadie podía sentarse por más temprano que llegara. Me gustaba sentarme al lado de mi padre y escucharlo y entonar con él los signos en cada culto con mis hermanos alrededor. Luego me hice bachiller, entré en la universidad y no pude ir los sábados a la iglesia. Y ya eso era devastador, porque ellos guardaban el sábado de manera absoluta, no se negociaba, igual que el diezmo. Así, con el tiempo, mis hermanos y yo, cada uno tomó su camino. Mi papá enfermó y se fue a su pueblo natal a vivir, donde ninguno de los hermanos en Cristo fue a verlo, tampoco en el hospital, y mucho menos a la casa a orarle y visitarle. Pero murió siendo adventista. Fue enterrado como católico, con sus 9 días, rezos y todo, porque toda mi familia paterna es católica. Antes de la muerte de mi padre, emigré a San Martín, donde ya estaba establecida una de mis hermanas. Después de estar allá con papeles y trabajo, pasó en la isla el ciclón Luis, que la devastó casi completa, porque allí las casas eran de madera. La recuperación fue lenta y penosa. Hubo muchas pérdidas. Casas arrancadas de raíz y negocios perdidos. Hubo mucho desempleo, incluso entre ellos yo. Mi hermana en ese tiempo se mudó a otra casa y me dejó donde ella vivía. Al mudarme, conocí a una señora que me pidió para que la ayudara en la casa y como no tenía que hacer, acepté. Yo le hacía compañía, comíamos juntas y le limpiaba su casa. Estábamos muy unidas. Los domingos ella tenía un grupo de oración carismático. Yo le ordenaba las sillas, pero ella insistía en que yo participara, aún ella sabiendo que yo tenía mi preferencia religiosa. Insistió tanto que un día le dije que sí. Ordené mi silla, nos reuníamos en un círculo y empecé a asistir. Ya ustedes pueden saber lo inquieta y que me sentía. Ellos invocaron el Espíritu Santo y luego empezaron a orar. Cada quien tomaba un turno y oraban a Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Y yo en mi interior, Dios mío, le están pidiendo a Jesús. ¿Cómo pueden hacer eso? Es al Padre que se le ora, pidiendo en el nombre de Jesús.
Y una y otra vez lloraban y yo por mi interior oraba en el nombre de Jesús, porque rechazaba totalmente la iglesia católica. Incluso una vez me hospedé cerca de la basílica y nunca la visité, aún sabiendo que era patrimonio nacional. Cuando ellos empezaban a orar, yo pedía solo para mí, pidiendo a Jesús. Pensaba, estas personas están blasfemando, ¿cómo piden a Jesús? Yo no sabía nada sobre el Espíritu Santo, su acción. Nunca había oído hablar de sus dones y carisma. Yo no había leído que a Jesús se le pedía ni que existía el Espíritu Santo. Y eso, que para mí yo había leído toda la Biblia, pero nunca le entendí. Leía los salmos. Qué ironía. A Jesús yo lo usaba como mi mensajero. Ve y dile al Padre. Conocía y suplicaba al Padre, pero era para mí un Dios castigador, que si cometía un pecado tenía que pagarlo con creces. Yo no conocía ese Dios misericordioso y amoroso, que me dice que si mis pecados son rojos como el carmesí, Él lo vuelve blanco como la nieve. Seguía orando, seguía pidiendo por ellos en el nombre de Jesús. Y decía que ellos no sabían orar y sufría. Con el tiempo, o al tiempo, no tanto, quizás 4 domingos o 5, aprendí que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Aprendí que Dios mandó a su único Hijo a morir por mí. Que no somos nosotros los que elegimos, sino Él quien nos ha elegido a nosotros. En Juan 15:16. Oraba así al Padre y le decía: Dios mío, ayúdame, enséñame a amar a tu Hijo Jesús. Yo quiero conocerlo, porque sin Él no seré salva. Aprendí que eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va a Él, al Padre, si no es por Él. Juan 14:6. Decía: Padre, yo quiero ser como ellos, como dicen Hechos de los Apóstoles, cuando ellos iban caminando, que el pueblo lo veía y le decían: míralo cómo se aman, míralo cómo se aman. Así mismo yo le suplicaba a Dios que yo quería ser como ellos, que yo quería sentir tal como ellos, porque había una espiritualidad tan grande, que habían tantas manifestaciones del Espíritu, y que yo empecé a sentir, porque empecé a oír, porque a Dios se le aprende de oída, porque el pueblo judío no tenía Biblia en esos momentos, pero ellos se transmitían sus creencias de generación en generación verbalmente. Y así mismo a Dios se le aprende de escucha. Y yo aprendí a escuchar.
Aprendí a sentir el Espíritu Santo porque Dios tenía un propósito hermoso conmigo. Me integré, asistí a misa, asistí a la iglesia, que para mí era una aberración. Allí la misa era en inglés, pero después que el padre hacía su homilía, había uno de los del grupo que le explicaba en español, porque muchos no sabíamos inglés. Nos transmitían el mensaje del Evangelio en español. Allí, en San Martín of Tours, esa parroquia, me identifiqué con ella. Esa empezó a ser mi iglesia. Siempre que estoy ahí, aun cuando voy, cuando puedo, no me quiero ir. Ahí me quedo horas y horas y horas, porque ahí dejé muchas lágrimas. Ahí me arrodillé ante mi Dios tantas veces, ante ese Santísimo y ante nuestra Virgen María, que la hice mía. Ahí aprendí, ahí me integré. Nunca cuando voy quiero salir. Mientras más estoy, más quiero ir. Hacía misa diaria allá. Y hoy, gracias a Dios, para su gloria, hay misa en español. Todos los domingos en la noche hay misa en español. Allí se celebra la novena a la Virgen de la Altagracia y se hace una gran misa donde asisten todos los hispanos el 21 de enero. Doy gracias a Dios y bendigo a Francia Render, mi madre espiritual, que con amor y paciencia me enseñó a amar a mi iglesia católica. Me habló de María, mi madre. Me explicó paso por paso los dogmas de la iglesia. Y cualquier duda que tenía, la disipó bíblicamente. No solo de labios, sino bíblicamente. Me buscaba cada texto en la Biblia. En 1998 vine de retirada y le dije a Francia que no me iba a descarriar. Y el Señor dijo, amén. Cuando llegué a mi país, República Dominicana, una amiga me integró en Don Bosco. Me buscó una catequista personal para que pudiera entrar a la comunidad. Hice mi primera comunión y mi confirmación a mis 39 años. Fue una comunión hermosa, porque ese día era Día de la Madre. Y Dani Rivera fue y cantó. Fue una celebración hermosa para la gloria de Dios.
Luego hice mi retiro de evangelización y entré a una comunidad allá mismo en Don Bosco. Fui misionera en el Jubileo 2000. Estuve en cuantos retiros, talleres, cursos pude hacer. También hice vida en el Espíritu en la Casa de la Anunciación. En el 2005 retorné a San Martín. Me integré a mi comunidad inglesa e hispana hasta el 2010, en que regresé otra vez a mi país para quedarme. Hoy siento mucho no permanecer en una iglesia, porque me he mudado mucho, pero muy feliz, porque Dios me ha dado tanta oportunidad de conocer a tantas parroquias y tener tantos hermanos en la fe que no puedo pedir ni desear más. También fui celadora en la Casa de la Misericordia por un tiempo. Iba y hacía vigilia. Me encantan las vigilias, tanto en la Casa de la Misericordia como en una casa de monja que hay ahí en Cristo Rey. Yo creo que de todas las cosas que he hecho, esas son una de las que más me encantan. Hacer vigilia en la noche, amanecer alabando y bendiciendo al Señor. En cada lugar donde he vivido o voy por causa de mi trabajo o viajo, lo primero que hago es buscar la iglesia más cercana para asistir e integrarme. ¿Qué amo de mi iglesia católica? El altar. Ese altar tan hermoso, lleno de flores, con nuestros santos, nuestro crucifijo. Ahí donde se siente la presencia de Dios, ese Santísimo, que cuando te hincas frente a Él, tú sientes la paz, tú sientes que Jesús mismo está ahí y que Él te escucha y que Él te habla y tú sientes su amor a través de ese momento en ese Santísimo. Amo cada reverencia que le damos al Santísimo y al altar, porque al reverenciarlo siento que le estoy dando mi vida a Él, que estoy sintiendo que Él es grande y poderoso. Le digo a Él que Él es lo más grande que tengo y que tengo que postrarme ante Él, hacerlo crecer para disminuir yo, porque no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay lugar más alto cuando tú te arrodillas ante ese Santísimo. La misma presencia de Dios ahí. No hay lugar más alto.
y en la Eucaristía, el respeto que le tenemos a nuestro sacerdote, representante de Jesús. Amo que no estamos solos, que tenemos ángeles, arcángeles, querubines, que alaban al Señor junto a nosotros en cada celebración. Amo que Jesús nos dejó a nuestra madre, María, y que ella intercede por cada uno de nosotros, así como en la boda de Caná. Ella intercede por nosotros. Que no le damos poder a ella, pero sí que la veneramos, que sabemos de su existencia. Amo de mi iglesia católica que nadie me acosa, que nadie anda detrás de mí, que si yo busco a Dios es porque mi salvación es individual y porque yo lo amo, que nadie tiene que andar detrás de mí, que los pecados que yo hago Dios lo conoce porque Él me sondea y nadie tiene que interferir con eso, siguiéndome. Amo que tengo santos que interceden por mí ante Jesús y que son ejemplo a seguir. Amo que tenemos sacramentos y que el más difícil que se me hizo fue el de la penitencia. Porque sepan que cuando me confesé la primera vez, yo levité y floté en mi cama. Que tuve que recorrer mi vida de esos 39 años y acumular mis pecados y confesarlos. Que al tiempo, hace algunos 5 años, yo sentía que no había hecho una buena confesión, a pesar de que hubo tiempo en que mensualmente me confesaba, pero que había algo en mí que había que sacar. Y yo hablé con una amiga, y ahí en la parroquia Rosa de Lima, uno de esos sacerdotes retirados, mi amiga me hizo una cita con él. Y ahí yo le dije, yo no vengo a confesarme, yo vengo a hablar, yo vengo a conversar con usted, porque hay cosas en mi vida que necesito declararla, que siento que debo de hablarla, decirla como son y explicarle. Y después me confesé y de ahí para acá mi vida ha cambiado mucho más. Recuerdo que fui a un retiro en mis primeros días aquí con mi madre, ahí a Fundación Panar. Y allí había una Virgen de María en el patio. Y yo me arrodillé ante ella y le pedí perdón por todas las injurias y blasfemas en contra de ella. También recuerdo un día que fui al grupo de oración de Mariano ahí en Villajuana. Después del rosario, él empezó a orar. Y yo le pedí perdón a la Virgen. Le pedí perdón porque quizás no me sentía perdonada y allí aproveché y me arrodillé y le dije, Madrecita, perdóname. Y vi cómo ella descendía así hacia mí y me entregó un arreglo floral de critancemos blanco y me lo entregó en mis manos. Entonces ahí me sentí perdonada por Mamá María. Hace también como 4 años yo estaba
orando frente al Santísimo expuesto, ahí en la parroquia Presentación del Señor en La Ureña. Y estaba orando ahí y vi a la Virgen María delante de la custodia, como diciéndome, yo también estoy aquí con mi Hijo Jesús, bendito sea Dios. Esta palabra de la Biblia, esta palabra del Señor que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Me apropié de ella, porque siempre he dicho que las promesas del Señor mías son, porque Dios no es un Dios que miente. Dios no es un Dios que miente. Sepan que mi madre volvió a su primer amor. Mi madre volvió a su iglesia católica, donde fue casada y donde después de la muerte de mi padre, qué dicha tuvo esa mujer, se volvió a casar por la ley y por la iglesia. Ella, al conocer a Cristo, porque quizás antes no lo conocía, llevó a sus nietos, los bautizó, entre ellos mi hija, hicieron su primera comunión, hicieron su confirmación. Ella recogía a los muchachos del barrio y los llevaba a todos a la catequesis. Mi mamá no sabía leer ni escribir, pero misionaba. Y a todos a quienes ella acompañaba, le gustaba ir con ella, porque ella no leía la Biblia, pero iba rezando, iba intercediendo por cada casa que visitaban. Mi madre no sabía orar mucho, así con mucho verbo, pero oraba con el Espíritu Santo que la guiaba y la ayudaba. Cuando ella me dijo que iba a bautizar a mi hija y que ella iba a hacer la primera comunión, ya se pueden imaginar cómo me puse histérica. Yo dije, Dios mío, mira, ¿qué va a hacer? Dios mío. Pero como ya Dios estaba obrando en mí, yo me puse tranquila y le dije, Señor, me sosegué y dije, no me voy a interponer, porque no quiero que mi hija pase por mi misma situación, que se quedó sin Dios, que no sabía qué iglesia elegir, que no sabía qué en realidad era lo que quería, de andar de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia y no encontrar ninguna que me gustara. Doy gracias a Dios y lo bendigo y lo alabo, porque me eligió, porque pude, como el hijo pródigo, reconocer que lo necesitaba y que pude reconocer que sin Dios yo no era nada, que no tenía nada, y pude ir a los pies de Él, porque me dije, en la casa de mi Padre tengo paz, tengo tranquilidad, tengo amor, tengo misericordia.
y porque Él me escuchó. Me escuchó mi interior porque Él sabe lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe que sin Él no hay salvación, no hay vida. Y que Él sondea los corazones y ve lo que hay en Él. Hoy, a mis 65 años, tengo una situación. Soy una persona con discapacidad. Tengo amputadas ambas piernas, pero sigo glorificando a mi Dios. Y para su gloria tengo personas que de vez en cuando puedo los domingos, vienen y me buscan aquí a mi casa y me llevan a la iglesia más cercana. Y si no puedo ir, me traen mi comunión. Quiero, junto con ustedes, dar gloria a Dios, bendecirlo y alabarlo. Amadísimo y poderoso Dios, que moras en las alturas, Señor. Yo quiero alabarte y bendecirte y glorificar tu santo nombre, porque santo y poderoso eres. Gloria y alabanza a ti que vives y reina. Gloria a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, mi Dios único, Dios verdadero. Mi alma te alaba y te bendice, porque digno y merecedor de alabanza eres. Quiero alabarte y quiero bendecirte, Señor, y darte todo mi amor, postrarme ante ti, Señor, y reconocerte poderoso y grande. Santo, santo, santo eres. Los 24 ancianos dicen que eres santo, Señor, que todo lo que respire te alabe y te bendiga. Junto con mis hermanos, levanto mis manos para agradecerte, mi Dios, todo lo que has hecho por mí, Señor. Porque no me has soltado, Señor. Me has agarrado fuertemente, Señor, de mis manos. Y estoy inscrita, lo sé, en el libro de la vida, Señor. Y sé que junto contigo, ante ti, con los ángeles y arcángeles, cantaré, te alabaré y tañaré para ti. Asimismo, Señor, por todo el que escucha este testimonio, Señor, que tú los bendigas, Señor, y los llenes de tu gracia. Y los que no te conocen puedan conocerte, Señor. Que tú tengas ese detalle que has tenido conmigo y los llame a cada uno por su nombre. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, mi Señor. Te pido, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres, en la cajita de los comentarios.